Primera pregunta muy sencilla. ¿Dólar barato o dólar caro? Caro. Ni barato. Un precio razonable. Las condiciones que tiene Argentina. En ese sentido, yo digo tiene que contemplar varias cuestiones. Hay muchos economistas pidiendo devaluación. Sí, hay políticos también, ¿no? Y entonces, atraso cambiario. Hay básicamente tres metodologías para entender el atraso cambiario en Argentina. El modelo kirchnerista. ¿Cómo funcionaba? Tenías fiscal, Sí. emisión monetaria, generaba inflación. Básicamente, ¿qué hacían los cavernícolas de los kirchneristas? Ponían controles de precios. Cuando esos controles de precios no funcionaban y se le iban por el sector externo, empezaban a perderse divisas, entonces ponían controles de capitales. Y la consecuencia de ello era la brecha. El kirchnerista tiene déficit fiscal, emisión monetaria, inflación creciente, sino que además tiene brecha creciente. Y los controles, y después el cepo. Exacto, bueno, digamos, por eso, digo, la brecha es la contracara de los controles. Si uno mira el caso nuestro, digamos, tenemos superávit fiscal, financiero. 10 años es la primera vez en la historia argentina que tenemos financiero. No solo eso, sino que además no emitimos para financiar el fisco. Que además la brecha es decreciente y además hemos acumulado muchísimas reservas internacionales. Hemos comprado más de 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, digamos, el patrón kirchnerista de atraso cambiario no existe. El segundo punto tiene que ver con, es decir, lo que hizo Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que hizo Juntos por el Cambio? Tenía déficit fiscal, lo financiaba con endeudamiento externo, flexible, esos dólares que ingresaban hacían caer el tipo de cambio. Entonces, no quedaba definida la tasa de inflación, porque no quedaba claro, digamos, qué iban a hacer con la cantidad de dinero. Que sí se daba, digamos, el tipo de cambio caía y eso, como se generaban desde el endeudamiento, esos dólares no eran genuinos y por lo tanto eso generaba apreciación cambiaria. Si usted se fija en nuestro caso, de vuelta, tenemos superávit fiscal, una caída de deuda de más de 30.000 millones de dólares. Sugiero para los que lo quieran ver, de Pablo Quirno, que muestra cómo en el consolidado la deuda la hemos bajado en más de 30.000 millones de dólares. El patrón es el que yo denomino el patrón dictadura, que es lo que se usó durante la época Martínez Dios. Usted tenía déficit fiscal, lo financiaba con emisión monetaria y para que esa emisión monetaria no se transformara en inflación, se lo esterilizaba central, o sea, pagando tasa de interés. Bueno, eso tiene algunos problemas. Una de estas cosas se llama la desagradable aritmética monetarista de Sargent y Wallace, que significa que usted a lo largo, como va a terminar emitiendo más dinero, el nivel de precios de largo plazo es más alto. Con lo cual esa metodología, digamos, no es una metodología feliz. La única forma que eso puede salir bien es que usted tenga un sendero de superávit fiscal creciente, entonces usted pueda absorber esos pesos mientras que se recompone la demanda de dinero. Es que nunca hicieron el ajuste fiscal, cada vez eso necesita dosis crecientes de esterilización y tasa de interés más alta, y eso justamente es lo que genera que usted tenga el dólar atrapado vía tasa de interés. ¿Por qué? Porque cuando usted sube la tasa de interés, se sale de las posiciones en dólares y viene a hacer, digamos, lo que se llama carry trade. Eso, digamos, o sea, tampoco es nuestro caso. ¿Por qué? Porque no tenemos déficit fiscal, porque nosotros no tenemos que esterilizar dinero, porque no emitimos dinero. Y esto también voy a aclarar digamos, trade, digamos, o sea, porque noto mucha gente, por decirlo de manera educada, que habla del carry trade y no sabe ni siquiera lo que es. O sea, hay gente que no sabe ni sumar carry trade.
trade, mira poniendo la tasa en pesos de la tasa de arbitraje. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Cuánto usted cree que es la tasa en Estados Unidos? ¿%? Vamos. Riesgo argentino. 100 puntos, 6% 6, arriba de... por eso estamos hablando de una tasa del orden del 10% en dólar. ¿Cuánto esperamos de inflación? Digo, ¿cuánto espera el mercado? ¿25? Sí, un 30. Bueno, quiere decir que entonces 10 y 30, digamos, más o menos la tasa de arbitraje es 40%. ¿Cuánto colocamos en la última? A 29. Listo, ya está, se terminó la discusión. Ahora, Es decir, usted no hace carry trade con tasas por debajo del arbitraje. Y no. Bueno, Obvio. entonces justamente nosotros no es que estamos motivando una baja del dólar. Interés. O sea, digo, lo que dicen esos son bastante brutos para hacer de manera educada. Sí. Y es más, yo le voy a decir algo porque esto es muy interesante. Porque yo le acabo de describir los patrones de atraso cambiario. Ninguna de esas cosas... Es más, nosotros cuando asumimos la tasa de interés era del 235%. Sí. Hoy es del 29%. Es decir, con lo cual tampoco estamos apostando a esa dinámica. Pero más allá de eso, que es lo que me parece interesante, los economistas no lo tienen contemplado en su marco analítico. Y le digo que esto que voy a decir es fuerte. Sobre la hipótesis de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Sí. Que se genera por un exceso de oferta de dinero. Ya sea o porque usted emite demanda de dinero, o ocurren las dos cosas y eso hace que el poder adquisitivo del peso caiga, y eso significa que todos los precios expresados en unidades monetarias suben, y el dólar es un precio más de la economía. Entonces, básicamente, el nivel del dólar tiene que ver con la escala nominal que usted tiene. Nosotros tenemos la base monetaria fija desde abril del año pasado, primer punto. Pero ahora viene lo interesante, porque una forma de determinar el tipo de cambio se llama, perdón que entre en algunas cuestiones técnicas, pero me parece que son súper significativas, porque cuando internalicemos los números, el dólar no va a estar caro, va a estar carísimo y va a tener que bajar de precio. Porque estarían diciendo que está barato, por decirlo de alguna manera. De hecho están pidiendo... Está bien, hay sectores políticos que piden devaluación y sectores industriales. Bien, por eso ahora si quiere también lo discutimos, porque me parece, esa discusión me parece súper enriquecedora. Digo, y yo estoy dispuesto a darla, yo no tengo ningún problema. O sea, yo digamos, me pongo el traje de economista y también la doy. Dicho esto, es interesante porque en la teoría económica usted tiene algo que se llama condiciones monetarias relativas. Y entonces, en función, usted dice, digamos, o sea, por ejemplo, el nivel de precios viene determinado por el cociente entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. La demanda de dinero tiene dos componentes, una que es propiamente la demanda de dinero y el PBI, digamos, como proxy de cómo usted demanda dinero. Y usted lo compara, digamos, contra el país de referencia. Entonces, por ejemplo, cuando usted emite dinero por encima del país de referencia, su moneda se devalúa. Sí. Si usted la demanda de dinero le sube, su moneda se aprecia. Si su economía crece, su moneda se aprecia. Veamos el caso de la demanda de dinero. Argentina está con un muy bajo nivel de monetización de base, con lo cual significa que Argentina, en condiciones normales de estabilización, la demanda de dinero tiene que pegar un salto. Por lo tanto, eso naturalmente va a generar una apreciación de la moneda porque usted tiene un aumento de la demanda de pesos. O sea, el peso se está fortaleciendo porque usted no tenía demanda de dinero, porque estaba huyendo del dinero permanentemente, consecuencia de la inflación, y ahora, digamos, con la tasa de inflación a la baja, evidentemente, usted tiene incentivo a tener pesos en la mano, porque no se le derriten como un helado en el medio del desierto del Sahara. Punto uno. Punto dos, la economía argentina hoy está mostrando un proceso de expansión fuertísimo. Es decir, Argentina tocó el piso de actividad en el mes de abril. A partir de ahí la economía argentina recuperó. Hoy el nivel de actividad estaría expandiéndose, si tomo desde abril, a un ritmo aproximado del 11% anual. Si yo tomo los datos del tercer trimestre, cuando la economía se expandió 3,9 desestacionalizado, eso significa, en el trimestre, si usted anualiza, quiere decir que la velocidad que trae la economía argentina es del 17% anual. Si usted mira el consumo, viene a una velocidad del 20 anual. Si toma la inversión, viene a una velocidad del 50 anual. ¿Todo eso qué es? Demanda de dinero.
Por lo tanto, usted tiene, ya sea por recomposición de saldos reales y por cómo viene viajando la actividad, la demanda de dinero viene volando, literalmente. Y Sí. un segundito más, Antonio, por favor. Y después hay otro tema más, con la oferta monetaria. En principio, la oferta monetaria, la base monetaria no crece porque nosotros no expandimos dinero, porque no hay déficit fiscal, porque, digamos, ya se terminó el cuasi fiscal. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el dinero? Y esta es la parte más interesante. Tenemos superávit fiscal. Y significa que el Tesoro, 2 billones de pesos, es aproximadamente el 6% de la base monetaria. Si usted eso lo toma linealmente en un mes, quiere decir que estaríamos sacando el 72% de la cantidad de dinero. ¿Me quiere decir cómo va a hacer subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que anda dando vuelta? Es decir, el dólar se tiene que caer como un piano. Y le voy a decir más, digo, en especial por el impresentable de Cavallo. Ciertamente. Porque mientras que él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo, cuando hablaban de devaluación, defendía el tipo de cambio y la convertibilidad, que ¿sabe cuánto es el tipo de cambio de convertibilidad a hoy? 700. 700 pesos. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Equilibrio fiscal. Y él no tenía equilibrio fiscal. Y le voy a decir algo. El equilibrio fiscal de la convertibilidad era con las privatizaciones. Exactamente. Y le voy a decir algo más. Le voy a decir algo más. Porque este programa es muchísimo más exitoso que la convertibilidad. Y le voy a explicar por qué. Porque no tuvimos que tener una hiperinflación para hacerlo previa, porque nosotros la evitamos, no la dejamos correr y reventar a la gente para mostrar un programa exitoso. Recompusimos las tarifas durante todo el proceso, digamos, de estabilización, no antes, para mostrarlo estéticamente mejor. Además, no solo eso, sino que tampoco hicimos expropiaciones. O sea, nosotros no hicimos un plan Bonex. Nosotros enfrentamos el problema de los pases y los resolvimos y bajamos 10 puntos el déficit cuasi fiscal. Es decir, en el ajuste fiscal que nosotros hicimos, que son 15 puntos del PBI, hay 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Que es más, en un reportaje, mi brillante ministro de Economía, Toto Caputo, explicó muy bien, dijo, no alcanzaba con el equilibrio fiscal, porque si nosotros no arreglábamos el problema del cuasi fiscal, esto terminaba en una hiper igual. Y no solo eso, no hicimos controles de precios y no controlamos el tipo de cambio. Y cuando usted mira la inflación en dólares, es decir, que usted le limpia el efecto del crawling peg, Argentina tiene deflación. Es decir, el último dato mayorista que fue 0,8 y el crawl estaba al 2%, con lo cual Argentina hace meses que está en deflación. Dale. Sí, porque le voy a decir más. Porque muchos de los economistas se quieren hacer los científicos y hablan del tipo de cambio real, o sea, aproximando algo que se llama paridad del poder de compra. Usted sabe que el Banco Mundial hace una estimación del PBI a PPP, o sea, paridad del poder de compra. Si usted, su PBI a dólares corrientes está por encima del de PPP, quiere decir que usted está caro en dólares, con lo cual usted tiene que devaluar. Y si su PBI corriente está debajo del de PPP, quiere decir que usted está barato. Entonces hay una manera científica de mirar esto. Bueno, el PBI corriente de Argentina, ¿cuánto es? 15.000. PPP, 30.000. ¿Sabe qué quiere decir? Que podríamos ser un tipo de cambio de 600. Bueno, es decir, si no saliera a comprar el Banco Central de la manera que compra, que en las últimas 2 ruedas compró más de 600 millones de dólares, y que básicamente nuestro problema es cómo hacemos que esos pesos no salgan hacia la economía. Digo que es un gran problema que tiene que enfrentar el presidente del Banco Central. Se derrumbaría. Cuando nosotros metemos a veces lo que nosotros estamos monitoreando los precios, ¿qué es lo que pasa? Devolvemos los dólares para poder esterilizar pesos. Lo que hay que mirar cuál es el efecto neto. Que compro por una ventana y liquido por otro, pero usted lo que tiene que mirar es el neto. No puede ser tan cabeza de termo de decir que estoy interviniendo porque quiero tocar la brecha.